¿por qué deberíamos tener objetos con alma alrededor nuestro? Básicamente porque encantan nuestro cotidiano. Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar, este podcast en el que hablamos de arquitectura y emociones desde un enfoque muy amplio, donde integramos lo que es lo sensible del habitar con la materia. Y en el antepenúltimo episodio estuve hablando un poco sobre la experiencia de desapego, los aprendizajes que nos dejar nuestro país. Y ahí conecté con Luján. Luján es periodista. Bienvenida, Luján. Muchas gracias por brindarte y estar acá en este espacio. Estoy encantada. Luján es periodista, trabajás hace 20 años más o menos, por ahí, por ahí. Un poquito más, que delata mi edad, horrible, pero bueno, no voy a mentir, Cuando sí, hacemos la bastante más. cuenta es fuerte, ¿no? A mí me pasó hace Empecé muy poquito. chiquitita. Yo también arranqué de chica y es como que, Sí. como gestora cultural y como curadora y como embajadora del diseño y de la artesanía del mundo craft de Latinoamérica. Les cuento un poco que Luján está en Berlín. ¿Estás viviendo desde el 2020, era? 2020, exacto. 2020. 2020, Está media pandemia. trabajando, ahora pensaba hace un ratito, estás trabajando, es muy fuerte esto, pero como, o sea, siempre trabajaste como puente cultural, pero ahora te materializaste como puente porque estás allá. Entonces, me interesaba mucho compartir con la gente que escucha este espacio desde tu mirada integradora del sentir, ¿no? Y de de toda esta experiencia de conexión entre lo simbólico, lo material, lo espiritual. ¿Cómo fue tu experiencia, tu transformación a partir de elegir irte a vivir a Alemania? Sé que emigraste por amor, lo cual es muy lindo, pero también es muy valiente. Mm. Y nada, que me cuentes un poco de tu experiencia de cambio de país, qué te llevó a eso y qué aprendizajes tuviste a partir del ir soltando para reinventarte. Wow, bueno, muchísimas gracias por la invitación tan linda. Y aparte vos sos una argentina que está en Uruguay, así que combino dos cosas que amo, mi país, con un país que adoro también, así que re lindo. Mira, una mega pregunta me haces porque, digamos, es una pregunta con la que convivo, si te soy sincera, todos los días, ¿no? Repreguntándomela y digiriéndola y transitándola, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era de las personas que nunca en la vida se me ocurrió vivir en otro país que no fuera el mío. Pero Uf, ni por casualidad, ni por mira. ir 15 días a hacer una experiencia, si bien viajaba un montón por trabajo y eso, pero nunca, nunca, nunca pensé, viste, cuando sos joven, decir, ah, bueno, voy a hacer una experiencia de un mes, nada, un intercambio. Nunca, ni por casualidad. Pero, Nunca, yo tu terminé. interés por la cultura sí estuvo siempre presente, ¿no? Y Absoluto, esa comparación. por trabajo viajaba un montón, sobre todo por Latinoamérica, pero también afuera, Estados Unidos, Europa, pero siempre era, bueno, nada, llevar lo nuestro para allá. Nunca fue, yo terminé de estudiar la universidad y enseguida, antes de terminar la universidad, me puse a trabajar ya en un diario, entonces siempre súper enfocada, me encantaba mi trabajo, mi vocación al día de hoy, y es como que, nada, nunca lo pensé. Y bueno, cuando lo conocí a mi pareja, que es un diseñador y profesor alemán, obviamente yo digo en chiste, pero es la realidad, no le podía ofrecer, acá los trabajos son de por vida, y entonces no le podía ofrecer venir a Argentina con nuestra inestabilidad y bueno y todas las cuestiones. Y a mí siendo independiente,
trabajando de periodista, de curadora, de gestora. Bueno, Berlín era un lugar que me ofrecía posibilidades en el sentido de decir, bueno, ok, voy a estar más que actualizada aparte y todo, es un lugar increíble que de Es hecho muy yo había atractivo venido Berlín. Es muy súper, atractivo yo había desde venido la... antes Mm. y a conocer y me había encantado. Me pasó una cosa muy particular que fue mi hermano, una vez me dice, vos tenés que ir a Berlín porque es tu ciudad, muy increíble. Y entonces yo después de una bienal en Francia que participé, vine a conocer, había venido de chiquitita con mis papás, que habíamos vivido en Francia varios años, mi papá médico y mamá bioquímica. Y habíamos venido, de hecho, en la época todavía que era la división, ¿no? Del este y el oeste. Y bueno, vine y me gustó tanto que vine de vacaciones con mis hijos. Mira. Imagínate. Y viví en un Airbnb donde actualmente, en el barrio donde vivo ahora. O sea que muy No. extraño todo, muy loco. Pero bueno, a tu pregunta, bueno, vine en plena pandemia, fue súper difícil porque cuando vos no decías, digamos, venís por amor, que es un montón, pero no lo tenías ni siquiera planeado, digamos. Claro, no era que Yo estabas añorando una experiencia ni que estabas, o sea, fue como que la vida te hizo, te dio vuelta y volvemos a empezar. ¿Mm? Total, exactamente. Y encima que no es un lugar amigable, no es un lugar amigable en cuanto, para mí, por lo menos en cuanto al idioma, todo lo demás yo me la aguanto. O soy súper resiliente, ¿viste? La gente me dice el clima, no es el ideal, obvio, pero todo lo supero. Porque es muy arduo el clima, ¿no? En invierno 3:30 de la tarde es de noche y te deprimís y el cuerpo y te da ganas de llorar y meterte en la cama, es físico y me pasa. A mí que soy súper alegre. Entonces, digo, pero con todo eso puedo. Pero bueno, el idioma, muchas veces la gente cuando te conoce es súper leal, hay un montón de cosas que me encantan, pero también es hostil todo el Cuesta, sí. tiempo. Mm. Sí, sí. Entonces, eso, viste, bueno, y ni hablar de lo laboral. Así que un poco hablando en su momento con mi terapeuta de ese entonces, ya me dijo algo que me pareció clave, viste, cuando hay gente que te dice cosas que te marcan. Y ella me dijo, bueno, migrar de esta manera o migrar de cualquier manera es un duelo. Entonces, ¿cómo se combate un duelo, digamos? Se combate haciendo algo más grande de eso. Y ahí enseguida yo pensé, bueno, ni hablar para mis hijos de ofrecerles algo mejor, otras posibilidades de mundo que yo antes ni lo había pensado, no lo había pensado para mí, entonces tampoco para ellos. Y luego en lo laboral dije, ah, wow, bueno, ok, a mí me encanta mi trabajo en Latinoamérica, me encanta mi trabajo con comunidades, no las tengo acá, pero quizás sea momento de incomodarme un poco y de ser puente, ¿no? De hacer otro tipo de trabajo similar, pero otro. Y bueno, entonces desde ahí me puse el objetivo de hacer una muestra de artesanía y diseño latinoamericano en Alemania. Que es espectacular, que veníamos charlando, que viene siendo un laburo arduo, pero que para mí va a ser muy fructífero. Y nada, yo creo que te había contado que también tuve mi experiencia de vivir en un país germano, en Austria. Y es verdad que son culturas diferentes y es muy emocionante ver cuando conectamos, ¿no? También con los puntos en común, con puntos tan, o sea, con construcciones tan disímiles, ¿viste? Me parece que es interesante que desde Berlín se pueda conocer el trabajo de Latinoamérica, ¿no? Que tiene esta cosa que la ven como medio exótica. No sé si se... ¿Cuál es la mirada real ahora que estás allá sobre el diseño A mí latinoamericano? lo que me impactó muchísimo, justamente porque los países que yo había visitado laboralmente habían sido siempre Londres, Francia, Italia y por supuesto Estados Unidos, trabajando como curadora y nunca Alemania. Y la realidad es que debo decir que en lo que es el ámbito del diseño y la artesanía hay un desconocimiento absoluto de Latinoamérica. Eso es lo que me choqueó, digamos, a nivel, estamos lejos, de vuelta la barrera del idioma, eh, pero bueno, hay afinidad cuando vos hablas es gracioso, los programas de las universidades, porque bueno, ahora es algo que lo tengo súper estudiado, ¿no?
y aparte de vivirlo en carne propia. Pero me pasó esta semana pasada, fui a una universidad espectacular y tienen unos proyectos de colonialismo, entonces yo les digo, ay, ¿y qué proyectos con qué proyectos trabajan? Era todo África. O sea, América Latina, tenemos unos problemones, nada, no existe Claro. ni un proyecto. Eso te da la Pero pauta, no está la valoración sumado. de ellos culturalmente del craft, por lo menos Berlín el que quedó más soviético, mi hermano vivió en Cottbus, de intercambio también, ¿no? Entonces, esta cosa del hacer con las manos y el de gestionarse con los recursos que hay, incluso en la expresión artística, sí lo vi presente, más que en los países, digamos, desde un tema cultural de ellos. No sé bien Berlín Pasa que en realidad aliado. también bueno, Berlín no es Alemania, como explica todo el mundo, porque es súper cosmopolita, pero los alemanes en sí ahora es muy extraño, ¿no? Una cosa es ser turista y venir a un lugar que uno tiene una, obviamente, apreciación o estar un tiempito, y otro es vivir unos años en un lugar, ¿viste? Y en Ujú. mi caso, que vivo con un alemán, porque eso también es diferente. Cuando vos te mudás con tu familia, pues yo lo veo no sé, o argentinos o latinos, vos, tus costumbres y todo siguen siendo. Yo es como que me tengo que adaptar a la alemanía todo el tiempo. Entonces, ¿Y es alemán de eso dónde? Porque también hay del bastante sur, del sur. pero Ah, vive hace años en Berlín. ok. Y en realidad lo que sucede es que sí, ellos acá son súper austeros, que algo que me encanta, se rehúsa y se utiliza todo, digamos, o sea, el tema pero después en lo que tiene que ver con la artesanía, Alemania es súper tecnológica. Entonces, en realidad el diseño para ellos está ligado a la tecnología, no al craft, no a la Mira. artesanía, eso no les parece diseño. Y lo que tienen de diseño, de artesanía, perdón, es como los antiguos oficios, ¿no? Los viejitos, las viejitas haciendo tal o cual cosa. Entonces, ahora, muy reciente, hay una nueva generación de diseñadores, de estudiantes sobre todo, que empiezan a entender qué bueno esto de, no sé, combinar el 3D printing ahora, hace poco, esta semana justo vengo a entrevistar a una chica, pero es inglesa, viviendo en Berlín, y que, por ejemplo, trabaja en telar, pero con tecnología digital. Entonces, conoce perfectamente el telar, pero utiliza hilos y cuestiones más tecnológicas. Eso se ve más, o sea, la tecnología unida a un saber hacer más antiguo. Claro. Pero bueno, y con respecto a Latinoamérica, que es mi tema, se conoce poco, se conoce el cliché sobre todo, ¿no? La música latina, Piazzolla el tango y, ¿no? Un poquito hasta ahí. y la comida, hay Comida. mucha comida mexicana, la salsa. La salsa, vos decís que sos latina y es la salsa. Y Claro. la comida. Yo soy fanática de la salsa, pero quiero decir, bueno, es Yo pensé que como bailaba salsa hasta que me enseñó un chico ¿de dónde era? De Panamá. Colombia. De O Panamá. Y me dijo, no sabes bailar, o sea, no sabes mover las caderas, me dijo yo. ¡Ah! Yo, latina bailarina, ¿cómo me vas a decir eso? Me pareció como, y me dijo, no, no, Argentina, sí, tal olvídate, no cual, mueves las tal caderas. Fue cual. como muy duro, me acuerdo. Bueno, pero comparado a los alemanes somos, o sea, Somos, bailarines. Sí, total. sí. Luján, en esto cuando empezás a armar la mudanza y dejás Buenos Aires y, bueno, por supuesto que uno va despidiéndose como por etapas, ¿no? Como, bueno, vuelvo, no vuelvo. ¿Cómo fue tu vínculo con lo material, ¿no? ¿Qué fuiste eligiendo llevarte como Bueno, amuleto y entidad? eso es parte como te digo, que no fue algo planeado y cambia todo, porque cuando vos planeas que vas a vivir en un lugar, tenés como, en general, ¿no? Digo, estas son generalidades, pero tenés un tiempo de duelo de tus objetos, de vender, de organizarte, de pensar con qué te vas a conectar allá. Yo no, yo fue en plena pandemia, fui como viniendo, digamos. Vine una vez 3 meses, entonces después volví, después cuando sí decidí vivir. Yo nunca hice una mudanza convencional, o sea, siempre fue traer en mis valijas, porque en realidad desde Latinoamérica, si vos no te mudás con una empresa, es carísimo y es súper complejo Tienes que hacer un y trámite en el consulado, que de residencia, estas cuestiones, no sé. enorme. Y la verdad que digo, bueno, las cosas que yo quiero son cosas afectivas
que bueno, así que resolví, bueno, cada viaje era traer cosas en valijas, lo cual es muy limitado y tampoco millones de valijas, digamos, iba eligiendo. Así que es como que primero subieron al barco los Li- objetos más preciados, mis máximos talismanes, así mis libros más valorados, o sea, si te soy sincera, lo que traje primero, fueron las fotos de mis hijos. Mm. Tengo dos hijos que ahora tienen 25 y 20, bueno, van a cumplir 25 y 27 ahora en breve. Y, y en realidad me obsesionaba eso, las fotos papel, no perder ¿Sos de las fotos imprimir papel. las fotos? Viste que ahora tenemos una acumulación de Claro. fotos tan enormes. Hay una linda costumbre que se está viendo es de como de llegar de un viaje y mandar a imprimir en un álbum que te hacen como que te venden. Bueno, yo era de la época, no era de la época cuando mis hijos, me imagínate, van a cumplir 25 y 27, no era de la época del teléfono ni de lo digital al principio, entonces era del rollo sacado y sí, revelado. Entonces tenía todo, eso a mí me parece maravilloso porque al día de hoy no imprimo nada, entonces tenía álbumes, así que eso me preocupó traerlos. Y después sí, objetos que para mí eran súper importantes, no sé, un tortero de mi abuela, eh, un árbol que es una artesanía muy exquisita brasilera de una mamá postiza para mí, Delia Berú. Sí, es como que mis Y objetos en tu nueva, maquita. y en tu nuevo hogar, creo que conversábamos el otro día, ¿no? Esto de ir, de en cada viaje irse trayendo. ¿Sos de viajar y traerte como cositas? Me imagino, no Bueno, en sé. realidad mi casa de Argentina, que era una casa enorme, porque yo vivía en Tigre, una casa muy, muy grande, ahora acá vivo en un departamento, era como que yo era la dueña de poner, sacar y todo esto. Pero ahora que mi pareja es un diseñador, ahora viste, Se negocia. pelea de negociaciones, diríamos, ¿no? Se Porque sí, tiene. porque los dos somos del métier, entonces, y sobre todo, según él, yo soy una acumuladora. Él es mucho más neto, entonces, bueno, a mí sí, es como que tuve que aprender y aparte los espacios, ¿no? Una cosa es llenar una casa y otra es vivir en un departamento. Entonces, Y hay que eso dejar sí, espacio para lo nuevo, ¿no? También, porque digo, cuando te vas, es como que uno, no- por lo menos mi experiencia fue que lo primero que sucede cuando entras a otro país es que te buscan los que son parecidos, ¿no? Como los latinos y qué sé yo. Pero la integración como el adaptarse termina sucediendo cuando uno permite que un pedacito de lo que está ahí entre en el alma de uno, ¿no? Como en la vida. total. Y uno resiste porque se aferra, pero bueno, hay una construcción de identidad nueva, ¿no? Que es como, soy un poco de acá y un poco de allá, y el ya no soy de todos, ya no soy de ningún lado y soy de todos. Entonces, A mí también me pasaba mucho que me costó mucho vender mi casa y la seguí como manteniendo sin vender porque sí, me producía angustia vender mi casa y no tener una casa. Bueno, eso es muy de otra escuela, pero era como que mi logro era tener mi casa, entonces yo le iba a vender y obviamente no podía comprar algo acá y entonces, bueno, todo un tema, pero medio largo. Pero sobre todo los objetos, hasta que yo me quedé pensando, digo, cómo la vida siempre si te das la oportunidad también, ¿no? Te podés seguir aprendiendo, porque yo que soy la autora de un libro que se llama El alma de los objetos y que soy súper obsesiva por el valor de los objetos, de repente tenía que dejar todos mis objetos, o sea, así lo veía, ¿no? Yo. Y entonces digo, pero esto es una locura, yo no puedo hacer esto. Y después los objetos tomaron otra dimensión, porque digo, bueno, qué sé yo, cambiaría la relación que tengo con mi pareja, mi amor, por una taza. O sea, bueno, sí, me quedo en Argentina con la taza, agarrada a la taza, no, no está bueno, o sea, exagerando, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que nada es blanco-negro, pero bueno, esas cosas uno las tenés en la cabeza todo el tiempo, pero ¿no? creo que lo que nos llevamos de lo vincular con el objeto, con el alma que transmite ese objeto, es esa experiencia, ¿no? Es ese sentir de golpe inicial que te emocionó, que lo viste ahí y dijiste, ¡ah! Lo que es esto lo quiero, Total. que te vibró. Y en realidad eso te lo llevas. Obvio Sí, obvio que tenerlo en tu casa nueva es como que
te envuelve de todo Sí, eso otra vez. en mi casa nueva tengo un rincón que se dio así, pero se fue dando, que es el rincón, le llamamos el rincón argentino, porque están las máscaras Chané, que son una colección de una de mis artesanías de Argentina favorita, y que son aparte talismanes protectores del hogar, o sea que tiene todo el sentido. Y después hay un mapa de Argentina en mi rincón de Argentina, un mapa antiguo de Argentina que amo y otras artesanías, Como un altar. pocas. Claro, y después, no, y después en mi cuarto tengo mi altar, Ok. donde está el Equeco, la Virgen de Luján, Yemayá, un altar, como yo digo, donde entran todos, porque en realidad no es ni católico ni... y entonces sí, es como que esas partes, creo que los latinos, y lo tengo también bastante probado, cuando nos mudamos a otro lado llevábamos el altar, ¿no? El altar Re. nuestro, que puede ser con un budita o puede ser las fotos familiares, lo que sea, pero Sí, esa cuestión... piedritas. Ahora la gente está aprendiendo a conectar mucho con el cristal y con, no necesariamente desde un lugar así más esotérico, ¿no? Pero como el agarrar cositas, ¿no? Y es como, y creo que leía en tu libro las muñequitas guatemaltecas, que a mí me las trajo una amiga de Guatemala una vez, y las tengo en mi mesa de luz desde hace años. Y no tengo muchas cosas en mi mesa de luz, es un cajoncito re chiquitito. Y que es como que uno se vinculó, más allá del alma que trae el objeto, ¿no? Hay un vínculo también desde el alma que se aferra o que se conecta con eso, que es la parte que a mí, digamos, que es la parte que a mí me emociona y que trato de llevar a la referencia a la gente, ¿no? A ese sentir de lo que le pasa con lo que lo rodea, que tiene que ver con el hacer artesano, este que vos hablas en tu libro, de cómo vacías la mente para Y poder sobre conectar. todo, en realidad, un poco yo siempre cuento que escribí el alma de los objetos porque desde chica me obsesionaba, esta cuestión de que el mundo que nos rodea para mí siempre tuvo una energía. Entonces, si era algo que yo pensaba, o era medio esotéricamente o tenía un justificativo, y bueno, hay un montón de autores que lo justifican, mitólogos, filósofos, ¿no? Antropólogos sobre todo, que es más mi mirada. Y después, bueno, ¿por qué? ¿Por qué los objetos? Hay como dos preguntas claves, por lo menos que a mí siempre me hacen, es cómo es que un objeto tiene alma. Y básicamente, bueno, por mucho tiene que ver con el hacer manual muchas veces, pero también hay objetos que son talismanes y no es una cuestión hiperesotérica que un chamán, sino un caracol que recogiste en la playa en un verano que fue lindo para vos y lo tenés en tu escritorio y te remite a ese momento de felicidad, te empodera y es así ya oficia de talismán, ¿no? Eso por un Total. lado. ¿Por qué deberíamos tener objetos con alma alrededor nuestro? Básicamente porque encantan nuestro cotidiano, o sea, nos hacen más felices. Entonces, viste, qué sé yo, para mí esas casas que vos entrás y son como, ni siquiera te diría como un sanatorio, porque eso por suerte ya pasó la época minimalista full, ¿no? Pero a mí me encantan las casas que hablan de la persona, ¿no? Que cuando entras, decís, wow, es tal o cual persona, ¿no? Yo me Total. acuerdo cuando mis hijos eran chiquititos, nosotros no teníamos una casa para nada lujosa ni nada, ellos iban a un muy buen colegio en Argentina, entonces los amigos tenían así como casas gigantes, pero me acuerdo que venían y los chicos más chiquitos decían, wow, esta casa es espectacular. Es Y mágica. claro, es porque se quedaban mirando horas. En esa época yo tenía un socio que hacíamos talleres de reciclaje, entonces había mucha para mirar, para observar, nada que era como comprado, Bueno, ¿no? pero la mirada del Entonces, niño, ¿no? Esa también, ese retorno a la mirada del niño que siente y se conecta con lo que ve y no tiene juicio, no hay una exacto. valoración, sino que es como que siente y sin ese intermedio de la mente a veces que nos embarulla. Total, Eso- pero ellos veían el alma que tenía la casa, exacto. definitivamente. Entonces digo, bueno, sí, eso para mí es donde estés, viste, que no tiene que ser ni ostentosa, ni cara, ni nada, que estar vos presente con tus piedritas, si son piedritas, tus caracoles, tus flores o tus libros, ¿no? O la vajilla, Total, nada es de un camino novelas. la casa puede ser este camino como de autoconocimiento. Es un poco lo que yo planteo en el laburo que vengo haciendo hace como un año.
que me di cuenta que había todo un tema con una carga tan fuerte en lo que es la construcción desde lo emocional, ¿no? De la casa, que nada, que es lo que a mí me va. Y ahora lo voy vinculando con diseño, con todo lo que me copa a mí, porque no puedo dejar de separar las cosas, porque en realidad somos un ser integrado. Luján, estaba preguntándome, vos acompañás a gente en procesos creativos. ¿Me contás un poco ese trabajo? Porque también es como hacer magia, ayudar a que nazcan proyectos, ¿no? Y ir haciendo como pequeños despertares ahí. Y para mí es mi trabajo el que yo más disfruto actualmente, porque básicamente, o sea, en todo este camino de periodista, después curadora, gestora, y siempre atravesado por el alma de los objetos, ¿no? Desde estudiar, leer, ver ejemplos de gente que trabaja con proyectos que tienen alma. Los proyectos que tienen alma, sintéticamente para mí, son los proyectos que tienen un origen, ¿no? Y un origen, un buen origen, o sea, no es que están siguiendo para mí en el mundo del diseño la palabra tendencia tendría que erradicarse, eso lo pongo en mi libro porque para mí lo importante es ir a la esencia, ¿no? Porque las tendencias pasan, en cambio, cuando vos diseñás desde la esencia, conectás con otros corazones, otras almas. Así que yo sí, tengo dos tipos de consultorías diferentes, la que más me gusta son 6 módulos que se llaman el alma de los objetos justamente y vamos desde el origen de la persona, el inicio, cómo era cuando era niña, porque está probado que en la niñez se cuece la creatividad futura, con lo cual hago un trabajo enorme de retrospección y volver, bueno, a ese niño o esa niña y ahí sale información maravillosa que nos permite construir un proyecto de cero, o sea la materialidad, la tecnología a usar, si se crea la colección y después, bueno, como yo soy comunicadora y curadora, también ayudo en si hay que generar una marca, si hay que comunicarla, cómo comunicarla, Claro, o sea que dónde. en la génesis del diseño que se está haciendo hasta lo que es la comunicación de eso para que conecte, ¿no? Sí, Y porque aparte es facilísimo, porque en realidad cuando vos vas para atrás a tu origen, yo siempre hablo de beber del origen para transpirar contemporaneidad, después todo lo demás sale solo, el nombre, la comunicación, es tan fácil, en cambio estar ahí pescando, viste, ¿qué se usa? A ver en qué ola me trato de subir, ya la ola pasó cuando te trataste de subir. y hay una búsqueda Entonces, de la autenticidad que es a mí me impresiona no sé, es como que no le tengo miedo a la inteligencia artificial, es más, a veces consulto porque es muy no, para interesante. nada. Sí, es interesante, pero sí como que en lo que es la comunicación, la búsqueda del contacto, de la cosa no enlatada, ¿no? Como Y es aparte que también. genuinamente humano, o sea, no buscamos esos vínculos. Sí, también a mí me pasa que a veces siempre me preguntan, "Ay, pero sos periodista, sos curador". En realidad todo hace a la persona que soy porque, bueno, a mí me pasa ahora estando en Europa, eso sí es muy positivo, que puedo ir a todas las Design Weeks, que antes era imposible estando tan lejos, y Holanda, ¿no? En Milán. Y la verdad que yo que veo tanto, 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 conecto con lo que tiene alma. Cuando me acerco y veo algo y hablo con el diseñador. Me sigue pasando lo que me pasó al inicio de mi carrera y por lo que escribí mi libro. O sea, charlo un ratito y ya enseguida conecté o con su pasado, con que el abuelo hacía tal cosa o que es de tal lugar, o, ¿entendés? Entonces, vivimos en un mundo que está abarrotado de objetos. O sea, si no vas por ese camino genuino, para mí no tiene ningún sentido, para vos y para el que lo recibe, ¿no? Y si alguien no arrancó, o sea, no tiene una formación de diseñador, pero de golpe está queriendo como darle una vuelta, hay mucha gente buscando como, o no sé, buscando como una reinvención, ¿no? O Sí, tal encontrar cual. como expresión a través del hacer con las manos. También laburás con gente así trabajando Totalmente, es que en realidad no hay como si te tuviera que decir mi público, entre comillas, son generalmente diseñadores jóvenes que terminaron la carrera, mujeres o varones, pero que quieren insertarse en el mercado internacional y al saber que yo estoy en Berlín y que viajo un montón y que voy a todas las ferias y que sé como dónde se podría comercializar y qué es lo que un periodista, un curador está atento a ver hoy, bueno, funciona un montón. Y después hay gente, sobre todo también mujeres más grandes que hasta hicieron quizás, no sé, abogadas
que descubrieron la cerámica, te estoy poniendo un ejemplo, y se fascinaron y al principio empezaron a aprender, incorporaron un montón de conocimientos y dijeron, ah, no, bueno, pero yo no quiero seguir regalando esto porque no tengo más a personas a quien regalar, quiero que esto sea mi medio de vida ahora. Entonces, bueno, se ven en la Buenísimo. realidad de, ok, pero para eso tengo que comunicarlo, para eso tengo que tener un valor diferencial, para eso tengo que poner una marca, para eso tengo que ver cuál es mi cliente, o sea, un montón de cosas que son del mundo del diseño. No se van a poner a Espectacular. estudiar una carrera. Y Entonces, bueno, te sí, contactan y ya, como hice yo, que te escribí por Instagram. Y Luján es amorosa, totalmente. es abierta, es colaborativa y nada, es muy generosa. Me parece genial, porque sí, porque esto de la reinvención laboral a veces da miedo, ¿no? Y la integración no es que uno tira todo lo que tenía, sino que en realidad la abogada probablemente tenga una mirada de la vida que la une con lo artístico y salen cosas que son Una de amiga ella. una de mis mejores amigas, Martina Repeto, ella es justamente hace orientación vocacional, pero súper a la vanguardia, y ella siempre me contaba que ahora hasta se habla de recorrido vocacional, porque una carrera te abre la puerta o una ventana y después vos seguís, porque vivimos, por suerte, muchos años. Entonces, no era como antes, bueno, no sé, empezabas algo y todo moría siendo abogado, moría siendo médico. De repente por ahí te atraviesa la ciencia, te atraviesa el diseño. O sea, es para todas las profesiones, ¿no? No solamente para el diseño. Mm. Entonces hay que tener también la confianza y la flexibilidad absoluta para hacerlo. A mí otra persona me dijo que en realidad hay ciclos como de siete, ¿viste cómo se dice con las parejas? De siete Hay años. ciclos de 7 años para lo laboral también. Ah, No, no mira. significa que radicalmente vas a cambiar. Y a mí sí me pasó muchas veces, o sea, yo tenía mi último gran proyecto que fue Ático de Diseño en Tigre, una escuela, yo lo llamaba escuela de diseño, donde hacíamos talleres de todo, fue súper vanguardista en hacer accesible un montón de técnicas para el público en general, con todo el amor en un lugar precioso. Y a los 7 años es cuando yo conozco a mi pareja y me vengo a Berlín. O sea que digo, ay, yo hubiera seguido, pero bueno, es como que Bueno, a pero veces se... desde donde estás, en realidad estás haciendo una labor que por momentos puede ser dura, porque es verdad que irse del país de uno está más solo y más silencioso, ¿no? Porque también el idioma está rodeada de gente que habla otro idioma, uno está como en una cápsula de de lo que piensa. Te digo Es que cuando, silencioso, es muy cansado. Usas muchas horas del día tratando de en entender. temas, sí, desde que te llega una factura del banco hasta lo que sea y recalás, te volvés, yo que siempre fui una mujer muy independiente, soy muy dependiente de mi pareja porque no entiendo, entonces le tengo que preguntar y entonces sí, es como que dedicas muchas horas del día a temas que son aburridos, desgastantes y que es como, imagínate, en tu país vos no estás horas para ver lo que te llegó del banco. Entonces, bueno, esa es la parte, sí, que no es Sí, simple. bueno, pero digo, desde esta nueva, este nuevo setting que tenés, ¿no? Este nuevo entorno, creo que bueno, que tiene sus desafíos, pero también va a tener sus recompensas. Suena medio a cliché, pero de verdad creo que hay que perseverar en eso en lo que uno cree A mí me da y gracia porque la gente me dice, vos no parás, vos no parás. Y yo no me veo así. Al contrario, yo pienso, digo, ay, no estoy haciendo nada, hacía muchas más cosas en Argentina. Pero claro, quizás para uno es difícil de medir, ¿no? Pero sí, cuando me pasa a mí, como le pasa a cualquier persona que se va a otro país, la adaptación requiere como de muchísima energía, ¿no? muchísimo. Yo me Y quedaba bueno, dormida en el colegio, o sea, de tratar de escuchar. Estuve el primer mes, bueno, yo viví 6 meses, 7 meses y aprendí como Muttersprache, que es como idioma materno, ¿no? Entonces no hablo muy bien alemán, hablo como local. Y me quedaba dormida del cansancio. El primer mes hablé inglés, el segundo mes dije no voy a hablar más inglés. Entonces fueron 2 meses de silencio casi, porque no hablaba, porque hacía así, trataba. Y me quedaba dormida del agotamiento mental que es tratar. Y hay un momento en el que la mente empieza a pensar en alemán o soñás en alemán. El día que sueñes en alemán, Luján, es el ay, salto mira, no, cuántico. yo soy muy mala para los idiomas, entonces ya he empezado las clases de alemán y las he dejado
millones de veces y tengo como una cosa bloqueada, yo hablo acá todo el día en inglés y me pasa que, claro, cuando voy a España a trabajar es como, wow. Ah, qué Y después placer, esto me fluye. pasa que es una pena, pero aún teniendo un buen nivel de inglés, el otro día veía, no sé si en Instagram, viste esas cosas que te aparecen, que era una actriz latina trabajando en Estados Unidos que decía, soy mucho más inteligente en mi idioma, si me pudieran escuchar. Y yo eso lo siento cuando doy charlas acá todo el tiempo. Es como, no sé si más inteligente seguro, pero como que a mí me pasa cuando hablo en mi idioma en general, La yo doy una palabra charla. precisa, ¿no? Porque sos Claro, y periodista. relajada, y voy de un tema al otro, y cito a 1000 autores, y es súper lindo. No, y Yo disfruto mucho. la elocuencia de encontrar esa palabra que sabes que transmite eso que querés decir, porque es tu idioma materno. Entonces, vos sabes que usas esa palabra y generas lo que estabas queriendo. Y cuando es en inglés, y ni te digo cuando es en alemán, es un tema. Sí. Bueno, Luján, no te quito más tiempo. Qué placer ha sido esta entrevista. La verdad que lo pasé muy bien. Muchas gracias No, por gracias a vos por la brindarte. invitación y siempre celebro que haya gente que desde distintos lugares como que haga un alto en el camino y señale esta importancia, viste, también en un mundo tan consumista y tan loco, ¿no? Y vertiginoso, esta importancia de tener conciencia de que los objetos que nos rodean tienen que tener una energía en especial, ni hablar las personas que nos rodean, ¿no? Pero bueno, los objetos también. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias habernos acompañado. Te dejo, es bastante tarde en Berlín, así que disfrutes de tu noche. Y a los oyentes les dejo un cálido saludo, un abrazo grande y espero que hayan disfrutado mucho este lujazo de tener a Luján acá con nosotros. Gracias, hasta la próxima.